Hoy la comunidad internacional, sobre todo en materia ecológica y ambiental, habla mucho del mercado de los bonos de carbono. Es decir, grandes países que contaminan el planeta se sienten culpables de su gran desarrollo contaminando a los demás. Países del tercer mundo reclaman colaboración y cooperación para su desarrollo. Por eso queríamos conversar sobre los bonos de carbón. Ustedes representan a quienes aquí. Sí, nosotros representamos a la firma Christen Tech Transfer, que es una firma de transferencia de tecnología y que además lleva a cabo procesos de negociación de bonos de dióxido de carbono. ¿Cómo es la mecánica de este mercado de bonos de carbón? Pues en tu caso, Rosalind Kristen, eres especialista de esta materia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién representas? Sí, yo soy Chief Executive Officer de Christen Tech Transfer y represento a Fignova Reyes Foundation para América Latina. Pero, Kristen, ¿en qué sentido esos grupos empresariales pueden unirse con el tema ecológico como latinoamericano? Bueno, se pueden integrar de diversas formas en relación a la economía verde y de forma precisa con el mercado de bonos de carbono. Eh, Su integración dependerá del desarrollo de proyectos que estén orientados a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. He visto que Brasil ha avanzado mucho en este tema y Costa Rica en el caso de América Latina, pero en Venezuela todavía no hay un desarrollo, una conciencia de lo que significan estos bonos de carbono, ¿no? Sí, sí. Eh, Pienso que guarda relación justamente con la ausencia de una cultura ecológica venezolana, no solo en relación al siglo XXI, sino además a lo largo de toda la historia contemporánea A pesar venezolana. de que Venezuela fue el primer país que tuvo un ministerio de ambiente y una ley del ambiente, que es muy interesante. Sí. Hoy América Latina tiene todas leyes de ambiente y tiene instituciones dedicadas al medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, digamos que es cuando la norma no va a la par de la realidad social, cuando la norma no es eficaz. Existe una norma desde un punto de vista positivo, pero no se ejecuta o no existe en esa dimensión social una cultura que pueda asimilar la aplicación de esa norma. Por ejemplo, pienso que algo que debe conducirnos a una reflexión bastante seria es que en Venezuela no exista ni siquiera un observatorio nacional de la deforestación, siendo uno de los países con las tasas más altas de deforestación del mundo. Y el árbol, la selva, es lo que hace que el oxígeno circule, que el carbono se diluya y además que garantice el agua, ¿no? Sí, exactamente. La producción de alimentos, el balance de los ciclos hídricos y obviamente también la existencia de tierras fértiles, no solamente para la agricultura, sino además para otro tipo de actividades económicas. Es imposible imaginar la supervivencia del ser humano sin un balance Ahora hay ecológico. países desarrollados que están dispuestos a financiar proyectos ecológicos en Venezuela, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, existen grandes fondos alrededor de la economía verde y de forma especial fondos orientados a financiar el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Que ahora se perfeccionan con el Acuerdo de París, el COP21, 22 Marrakech y 23 en Alemania, que además Venezuela ha firmado y ratificado, ¿no? Sí, Venezuela ha adherido y ratificado todos los dispositivos jurídicos, convenciones, tratados, protocolos relacionados con el cambio climático. ¿Qué falta? ¿Qué debemos hacer entonces? Creo que primero tenemos que educarnos, tenemos que crear cultura y Ambiental. ambiental. Y a nivel del gobierno, ¿qué debe decidir con la autoridad para el carbono, por ejemplo? Sí, el Ejecutivo Nacional debe designar la autoridad nacional para la recepción de los proyectos sobre el mecanismo de desarrollo ¿Es limpio. obligatorio pasar por esa autoridad nacional o hay empresas privadas que pueden ir directamente? Existe, interesante pregunta, existen dos tipos de mercados. El Ujú. mercado que regula el protocolo de Kioto, que obviamente pues comprende una serie de mecanismos, de procedimientos asociados al Ujú. mecanismo de desarrollo limpio. Pero además existe un mercado privado que está regulado meramente pues por las leyes de oferta, de la ley de la oferta y Es la lo que ustedes demanda. representan ahora en Venezuela. Sí, nosotros para América Latina en general orientamos a empresas, excepcionalmente a organizaciones no gubernamentales,
en relación a al diseño y la presentación de los proyectos, bien sea ante el Mecanismo de Naciones Unidas o ante las bolsas climáticas. Por ejemplo, ¿qué han hecho últimamente en Venezuela? Sí, en Venezuela hemos estado divulgando y en especial señalando cuáles son los fenómenos a través de los cuales pueden darse un efectivo aprovechamiento a todo el financiamiento y a todas esas facilidades que ofrece en los mercados de bonos de carbono. Por ejemplo, la búsqueda de soluciones a problemas de interés nacional, como por ejemplo el transporte público, o sea, proyectos de sustitución del transporte público de altas emisiones de carbono por uno de baja, puede ser financiado a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio o a través de los otros financiamientos privados. Si yo ayer entrevistaba acá en el programa al presidente del Movimiento Ecológico Venezolano, me hablaba de los compromisos con la Global Green, que es la reunión mundial de grupos o movimientos en materia ambiental, y venezolanos que existen, organizaciones políticas o no políticas interesadas en el ambiente. ¿Dónde pueden dirigirse para ustedes? Sí, pueden revisar nuestro portal web www.christentechtransfer.com.be o a través de las redes sociales de la firma en Twitter, ChristenTechTech, y Facebook, ChristenTechTransfer, Instagram, y por supuesto al correo de la firma info@christentechtransfer.com.be. En alguna oportunidad vamos a hablar nuevamente porque es interesante difundir más, sobre todo con los grupos interesados en materia ambiental y el financiamiento que viene de afuera necesitamos para proyectos de ecología ambiental. Así que muchísimas gracias a Rosalind Cristin y nosotros seguimos ya con la última parte de Brújula Internacional.